Le agradezco a Bernardo Graue que me recibe la llamada. Allá, un abrazo allá hasta Madrid, mi estimado Bernardo. ¿Qué tal, Rodrigo? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio de mi muy querida ciudad de Mérida. Bernardo, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo va la pandemia, esta pandemia que sigue? Mira, te cuento. Hoy, el día de hoy apareció una noticia que nos pone en perspectiva la magnitud de la pandemia alrededor del mundo. La OMS ha anunciado que se calcula que el número de muertos en los 2 últimos años derivados de la pandemia asciende entre 13 y 15 millones de fallecimientos. Esto, mi querido Rodrigo, ¿qué quiere decir? Que la pandemia en términos de vidas humanas ha sido una verdadera tragedia. Ponte a pensar que en la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años, murieron 50 millones de personas. Es decir, si hacemos una escala, pues obviamente la proporción de muertos por la pandemia en estos 2 últimos años es bastante similar a los muertos de aquella gran guerra. Entonces, esto hay que decirlo, la pandemia del COVID-19 para la humanidad debe ser vista como una gran tragedia humana. Esto, Bernardo, pues no puedo dejar de pensar en lo que están viviendo ustedes allá que están en Europa, en Ucrania. Mira, la guerra de Ucrania viene a afectar a Europa y también al mundo, porque obviamente esta guerra se produce en momentos en que las economías globales están muy debilitadas a raíz precisamente de los efectos de la pandemia. La pandemia afectó a todas las economías del mundo. Y entonces estamos hablando de que hay un problema con el señor Putin, el tema del suministro del gas, y no solamente eso, Ucrania es el gran productor, se le llama el gran granero del mundo, porque es un productor de maíz impresionante a nivel europeo y de otro tipo de cereales. Es decir, la agricultura ucraniana es de fama mundial. Entonces, todo esto ha venido a trastocar el precio del gas, el precio de la energía eléctrica, el precio del petróleo, ha venido a unificar a Occidente en torno al señor Putin como el enemigo a vencer. Y entonces estamos frente a un escenario de pronóstico reservado, donde una guerra mundial, una tercera guerra mundial, pues no es lo más indeseable, pero no podemos descartarla si ocurriera alguna imprudencia por parte de los participantes en este conflicto. Pues eso sería una desgracia, mi estimado Bernardo. Así es, mi querido Rodrigo. Oye, Bernardo, y viniéndonos hacia México, ¿cómo ves México? ¿Cómo ves esa reforma electoral que está promoviendo el Ejecutivo en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Unión? Qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que te quería proponer, presidente, hablar de eso. Mira, a ver, la reforma, ¿qué es lo que pretende el presidente de la República? Es que esto es curioso. Tenemos un presidente, yo no sé si es esquizofrenia, es paranoia o varias patologías juntas. Es decir, el señor llega al poder y no le disgusta el árbitro que permitió su arribo al poder. Y hoy que ve que su partido puede perder, ya no le gusta el mismo árbitro. Pues ahí hay una patología o un gran engaño, creo que es lo segundo. Obviamente, López Obrador, esta propuesta que quiere de reforma electoral, si bien nuestro sistema electoral es cierto, es imperfectible, tiene muchas deficiencias, es costosísimo, lo que gustes y mandes, Rodrigo, pero ha funcionado y ha permitido que en México haya transición política por la vía de las urnas sin muertos, sin violencia. Es decir, la transición mexicana a la democracia se dio de manera bastante mesurada gracias a la existencia de un árbitro electoral confiable. Y yo creo que los mexicanos tenemos claro que no hay que innovar ocurrencias del Ejecutivo a favor de sus pretensiones políticas personales.
Oye, Bernardo, esto pudiera ser una tercera derrota del Ejecutivo en el Congreso de la Unión, o sería un interés del Ejecutivo, de Andrés Manuel López Obrador, de exhibir a la oposición, ¿no? No, yo creo que seguramente va a ser una gran nueva derrota y aparte una merecida derrota. Mira, este López Obrador es curioso, fue ganador de la presidencia y sin embargo yo hoy lo veo como gran frustrado perdedor. ¿Por qué? Porque es un señor, fíjate, el peor perdedor, mi querido Rodrigo, no es el que sabe perder, es que López Obrador no supo ni siquiera ganar. Es decir, ganó el poder y no quedó satisfecho. Y es un mal perdedor también. Ujú. O sea, López Obrador es un perdedor en cualquier circunstancia peligroso. Y esto hay que decirlo. Y no hay que permitirle al presidente de la República que se salga con sus caprichos. Yo hay una cosa que quiero subrayarle a tus radioescuchas y a todos los mexicanos, que quede claro, el presidente de la República no puede hacer lo que le venga en gana. La Constitución no se lo permite. Pues vamos a ver cómo se da esto en el Congreso de la Unión y si la oposición está unida, ¿no, Bernardo? Yo creo que la oposición ya tuvo claro con las dos interiores experiencias de que unidos pueden hacer mucho por México. Ya Así. después cada uno buscará sus carriles propios en esta autopista llamada democracia, pero de momento están obligados a defender unidamente, con mucha unidad, los más altos intereses de México. Así es. Pues te agradezco mucho, Bernardo, de verdad, como cada semana que nos acompañes aquí en la revista. Rodrigo, para mí siempre es un placer poder platicar con ustedes, poder platicar con tu auditorio y obviamente siempre, cada vez que hablo con la revista, es acercarme a mis más gratos recuerdos de aquella tierra bendita que es Yucatán. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.